A continuación vamos a resolver un ejercicio en donde nos piden encontrar el circuito equivalente de Thevenin y de Norton. Bien, para iniciar vamos primeramente a convertir la fuente de tensión que está en seno, vamos a convertirla en una fuente en coseno. Por tanto, escribimos la misma magnitud 6 que multiplica el coseno de 10t y restamos un ángulo de 90 grados. Estos serían voltios. Luego vamos a encontrar la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva de los dos elementos. Por tanto, omega, que sería la frecuencia angular, sería igual a 10 radianes, que nos da la fuente de tensión. Siendo así, entonces la reactancia capacitiva del capacitor sería igual a menos J, que multiplica a 1 sobre la frecuencia angular, multiplicado por el capacitor en faradios. Entonces tenemos que menos J, que multiplica a 1, dividido entre la frecuencia angular, que es 10, multiplicado por un veinteavo, que sería el valor del capacitor, esto en faradios. Por tanto, tendríamos entonces que es igual a menos J2 ohm. La reactancia inductiva sería igual a J, que multiplica la frecuencia angular, que multiplica el valor del inductor. Esto sería igual entonces a J, que multiplica 10, que es la frecuencia angular, multiplicado por un henry, que es el valor del inductor. Esto sería igual entonces a J10 ohm. Bien, entonces para encontrar el voltaje de Thevenin, primeramente vamos a darnos cuenta que el voltaje de Thevenin vendría a ser el voltaje V sub 0, ya que se encuentra entre los nodos A y B. Una vez dicho esto, entonces vamos a analizar, para obtener la primera ecuación, vamos a analizar la malla que se encuentra aquí, que sería la malla I sub 0. En donde vamos a aplicar las leyes de tensiones de Kirchhoff. Y además vamos a seguir la convención pasiva de los signos, que nos dice que si una corriente pasa de menos a más a través de un elemento, el elemento estaría suministrando energía, por tanto su voltaje es negativo. Si una corriente entra de más a menos, entonces el elemento estaría consumiendo energía, por tanto su voltaje sería positivo. La ecuación de la malla nos quedaría menos J6, que es el valor de la fuente de tensión, más el voltaje en el resistor, que sería 4 multiplicado por I sub 0, y más el valor de la fuente de tensión, V sub 0 sobre 3, esto igual a 0. Despejamos entonces V sub 0 y tendríamos menos J6 menos 0.333 V sub 0 sobre 4. Realizando esta división, tenemos entonces que I sub 0 es igual a menos J 1.5 menos 0.0833 V sub 0, que sería nuestra ecuación 1. Para la siguiente ecuación, entonces vamos a utilizar la ley de Ohm sobre el resistor que está aquí. Por tanto, diríamos que el voltaje, para obtener una segunda ecuación que relacione las dos variables I sub 0 y V sub 0, vamos a aplicar la ley de Ohm en esta impedancia. Por tanto, diríamos que el voltaje en esta impedancia, que vendría a ser el voltaje V sub 0, sería entonces igual a el valor de la impedancia multiplicado por la corriente. Por tanto, tendríamos menos J2.5 multiplicado por 4I sub 0. Entonces tendríamos V sub 0 es igual a menos 10 I sub 0, que sería nuestra segunda ecuación. Resolviendo este sistema, entonces podríamos reemplazar I sub 0 de la ecuación 1 en la ecuación 2. Por tanto, entonces V sub 0 sería igual a menos J10, que multiplica menos J1.5 menos 0.0833 V sub 0. Para multiplicar menos J10 por menos J1.5 vamos a convertir en fasor. Por tanto, tendríamos que 10 con un ángulo de menos 90, que multiplica 1.5 con un ángulo de menos 90, más menos J10 multiplicado por menos 0.0833, que sería J 0.833 V sub 0. Ahora,
este término de aquí podríamos pasar restando al otro lado, por tanto tendríamos B sub 0 menos J 0.833 B sub 0, que sería igual a la multiplicación de estos dos valores de aquí. Por tanto, la multiplicación de estos dos valores sería 15 con un ángulo de menos 180. A continuación, entonces sacamos del factor común B sub 0, que sería 1 menos J 0.833 igual a 15 con ángulo de menos 180. Luego pasamos a dividir este valor de aquí y tendríamos entonces B sub 0, que es igual a 15 con ángulo de menos 180, que divide a 1 menos J 0.833. Para dividir, convertimos entonces este valor en fasor. Tendríamos entonces que 15 con ángulo de menos 180 que divide a 1.302 con ángulo de 39.79. Realizando esta división tenemos entonces que B sub 0 es igual a 11.52 con ángulo de 140.2 grados. Bien, como habíamos establecido que el voltaje sub 0 es igual al voltaje de Thevenin, entonces podemos ya escribir que el voltaje de Thevenin es igual a 11.52 coseno de 10t menos 140.2 grados, esto en voltios. Ahora lo que debemos hacer finalmente es volver a convertir el valor en seno. Por tanto, escribimos que el voltaje de Thevenin es igual a la misma magnitud multiplicada por el seno de 10t menos 140.2 grados y sumamos un ángulo de 90 grados. Esto en voltios. Por tanto, nos quedaría que el voltaje de Thevenin es igual a 11.52 seno de 10t menos 50.2 grados. Esto en voltios. Y ese sería finalmente el valor del voltaje de Thevenin. Bueno, ahora vamos a encontrar la impedancia de Thevenin vista desde los terminales A y B. Primeramente tenemos que recordar, para encontrar la impedancia, las fuentes de voltaje tenemos que cortocircuitarlas y las corrientes dejar en un circuito abierto. Pero también tenemos que tener en cuenta que las fuentes dependientes no hay cómo eliminarlas. Para lo cual aquí podemos ver que la fuente de voltaje ya la hemos cortocircuitado. No tenemos una fuente de corriente independiente. Y a las fuentes de independientes le dejamos ahí mismo. Pero para encontrar el valor de esto, tenemos al final que aplicar la ley de Ohm, para lo cual debemos inyectar una fuente en los terminales A y B del valor que deseemos, sea de voltaje o sea de corriente. En nuestro caso nos va a facilitar una de corriente, para lo cual hemos inyectado una fuente de 1 amperio a 0 grados. Ahora sí procedemos con esto a resolver. Como podemos ver, tenemos dos partes del circuito. En la una podemos hacer una malla que nos conviene tan fácil y en la segunda podemos hacer un nodo, con lo cual obtendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas, lo cual nos sirve para despejar el valor de I sub 0 y el voltaje 0. Procedemos a hacer la ecuación de la malla 1. La malla 1 nos consta que aplicando las leyes de tensiones de Kirchhoff tienen que ser igual a 0, por lo cual aplicamos la tensión en el resistor, que es 4 por la corriente, y sumado el voltaje de la fuente. Esto igualamos a 0. Simplificamos la ecuación y tenemos nuestra primera ecuación lista. Ahora vamos al nodo. Como podemos ver, tenemos las corrientes, lo cual consiste en las leyes de corrientes de Kirchhoff. Corrientes que ingresan van a ser igual a las corrientes que salen del nodo, para lo cual aplicamos que I1 más I4 tiene que ser igual a 2. Ahora I1 tiene el valor de 1, más I4 más 4 I sub 0. Y todo esto va a ser igual al valor de I2, que es voltaje del nodo sobre la impedancia. Nos despejamos un poco la ecuación para facilitarnos los cálculos. Y ahora procedemos a, como ya tenemos nuestras dos ecuaciones con dos incógnitas, esto podemos resolverlo por cualquier método que deseemos, pero nosotros vamos a resolver por la forma AX igual a B. Con lo cual planteamos nuestro sistema y tenemos nuestro planteamiento de resolver las dos ecuaciones, y con lo cual vamos a encontrar I sub 0 y voltaje sub 0. Hola chicos, bien,
Continuando con el desarrollo del ejercicio, una vez que hemos obtenido las ecuaciones igual a 4 más 0.333 y sub 0 igual a 0 y 4 menos j 0.4 b sub 0 igual a menos 1. Procedemos a desarrollarla en un software. En este caso hemos optado por el uso de MATLAB, en el cual ingresamos la matriz multiplicado e igualado por sus siguientes literales, que son 0 y menos 1. Mediante el comando solver podemos obtener la realización de la matriz, en lo que obtenemos que i sub 0 es igual a menos 0.102 más j 0.129 y b sub 0 igual a 1.229 menos j 1.476, el cual tenemos en su forma poral como b sub 0 igual a 1. Al uso de la ley de Ohm, en donde nuestra Z Thevenin es igual a b sub 0 sobre i sub 0. En este caso sería nuestra fuente de corriente de 1 a un ángulo de 0 amperios. Reemplazando los valores obtenemos que Z Thevenin es igual a 1.921 a un ángulo de menos 50.2 grados sobre 1 a un ángulo de 0 grados, obteniendo como resultado un Z Thevenin de 1.921 a un ángulo de menos 0.876 grados. Nuestro equivalente Thevenin es igual a obtener una fuente de voltaje en serie a una resistencia. En este caso nuestra resistencia o Z Thevenin es igual a 1.921 a un ángulo de menos 50.2 grados y nuestra fuente de voltaje Thevenin obtenida anteriormente es igual a 11.52 seno de 10t menos 40.2 grados voltios. Y nuestro equivalente Norton es igual a obtener una fuente de corriente en paralelo a un Z Thevenin, una Z equivalente. En este caso, nuestra Z equivalente sería igual a la de nuestro equivalente Thevenin, que sería igual a Z Thevenin igual a 1.921 a un ángulo de menos 50.2 grados. Y nuestra fuente de corriente es igual a 6 seno de 10t menos 10 grados amperios. Esta obtenemos aplicando ley de Ohm, en donde intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, en donde nuestro voltaje Thevenin sobre nuestra Z Thevenin, obteniendo nuestra I Norton. Continuando con el video, vamos ahora a sacar el voltaje de Thevenin de nuestro circuito que está aquí a la derecha, ya en la plataforma de multisim. Como podemos apreciar, ya está todo el circuito resuelto. Ahora solo vamos a simularlo. Entonces nos vamos a la pestaña de simular, luego análisis y a la tercera opción que nos dice frecuencia de análisis en AC. En esta ventana que nos aparece podemos elegir el voltaje que nos va a dar en real e imaginario o magnitud y fase. En nuestro caso vamos a hacer magnitud y fase, le damos a autodetectar la frecuencia en la que nuestro circuito está puesto. Luego nos vamos a la opción output y seleccionamos el voltaje 4, que es el que estamos calculando aquí en nuestro nodo 4, de acuerdo a nuestro diagrama voltaje en AB. A continuación le damos a simular y nos va a saltar la pantalla en donde nos dará el voltaje